Tatuaje, dice pecho tatuado con un corazón, pues una mujer de mala vida que iba de mostrador en mostrador. Los legionarios que arrastraban a veces crímenes, historias trágicas que se redimían en la guerra o en la muerte, el novio de la muerte, pues había tatuajes. Las bandas en las manos. Las bandas, pero pocas en algún partido político, pero solo en la guerra, Bueno, pero nada más. O sea, el tatuaje, la piel tenía que estar limpia y todo el mundo entendía que un tatuaje era algo no bueno, que lo hacías por alguna cosa trágica, pero incluso las promesas, pues ibas a la Virgen, le hacías un esboto, le dejabas la trenza o si no, un bracito de niño de cera, pero no te hacías un tatuaje con la foto, con la imagen de la Virgen de tu pueblo. Bueno, ahora ya, doctor Miguel Sánchez Viera, buenos días. Buenos días. Ahora los tatuajes parece que es que ya el carnet de identidad te lo van a tener que tatuar ya en el ombligo al nacer, pero qué manía con el tatuaje. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad, digo, por lo menos de la parte civilizada de la humanidad, nunca ha habido esta obsesión con el tatuaje. Es cierto, quizá algunas tribus en África o en Oceanía, pero es cierto, en nuestro mundo occidental es algo relativamente, la masificación es muy nueva y va creciendo, va en aumento. Las cifras que tenemos en Europa son de un 12% actualmente, se estima, y en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más alto el porcentaje de personas de personas tatuadas en Europa. Sí, es una estimación, pero uno de cada 10 tiene un tatuaje. Sí, aproximadamente. Más. Probablemente más. En algunos países, probablemente más. Bueno, y además, sobre todo, creciendo y entre la gente joven. Así es, cada Porque, vez claro, gente más ahora joven. los abuelos no se van a poner a tatuar, pero los jóvenes es que parece que si no llevan un tatuaje o 100, no llegan a futbolistas. O sea, Así es. Y algunos tatuajes muy visibles, muy grandes. Sí, ¿no? grandes. El doctor es dermatólogo, es el director, de hecho, del Instituto de Dermatología Integral, y es que son los dermatólogos los que se tienen que enfrentar con las consecuencias que pueden generar, una de ellas provocada, Federico, por los pigmentos. La Comisión Europea ha alertado sobre las tintas que se están utilizando en los tatuajes, porque no en todos los sitios, pues como en botica, se hacen las cosas bien y hay que estar muy pendientes de lo que nos ponen bajo nuestra piel, claro. Efectivamente, y es que no está regulado. La Comisión Europea lo que ha hecho ha sido sacar un estudio de una comisión de expertos que lleva trabajando ya varios años, intentando armonizar la regulación que hay en los distintos países de Europa, y lo que se ha encontrado es que más o menos está bien regulado la parte de higiene sanitaria de los centros donde se tatúa, pero no existe una regulación, prácticamente nada, en cuanto a la composición de esas tintas, y es algo que está creciendo, ya no solo el número de tatuajes, sino el número de pigmentos disponibles en el mercado de uso industrial, la gran mayoría de ellos, y que como no está regulado, se pone y se aplica en la piel, y lo más complejo es que no sabemos las consecuencias de eso, porque es algo relativamente nuevo. Son pigmentos, muchos de ellos nuevos, que tenemos antecedentes de su uso industrial, pero no de su uso en humanos. Bueno, esto es importante porque antes hablábamos de una tradición en algunas, pero hablamos de tribus muy, muy atrasadas, de África, del Amazonas, de Oceanía, pero bueno, gente que estaba en los arrabales de las lejanías de la civilización, pero usaban pigmentos naturales y productos naturales, hasta si se pone una piedrecita, un coral, y se lo ponen debajo de la piel, pero es una piedra natural, no es algo industrial que es fruto de un proceso químico que tiene además una degradación dentro de ese proceso químico y que luego en contacto con la piel, con la dermis y con la sangre, pues no sabemos lo que va a pasar. Así es, y ese es el riesgo. Realmente, nosotros los dermatólogos es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia los padres. Mi hijo quiere tatuarse, doctor, convénzala, que es un... Entonces, muchas veces es muy difícil convencerlo porque es una decisión que está ya tomada cuando nos consultan. O a veces se lo han hecho y no nos enteramos. Se lo han hecho, efectivamente. Entonces, muchas veces tampoco sabes qué responder porque no tienes unos datos con los que decir, a lo mejor no es peligroso, igual es algo puramente inocente, pero puede ser peligroso, potencialmente puede ser. ¿Cuáles son los elementos de peligro, digamos, más evidentes? La cantidad de digamos, el número de centímetros cuadrados de piel tatuada, que en algunos, bueno, en Japón hay una vieja tradición que viene de antes de los samuráis, etcétera, pero esa es otra cultura y además se hace con otro criterio. Lo de ahora es más bien una noche de borrachera que me voy a tatuar, que soy del Atlético de Madrid, y vete tú a saber la tinta que te han puesto en rojo y azul. Claro, ¿cuáles son los elementos que pueden ser perjudiciales? Pues
Obviamente el tamaño importa, la cantidad que pongamos del producto químico que sea, cuanto mayor, pues si es un producto perjudicial, mayor va a ser el perjuicio que ocasione. Un producto, el que sea, un tóxico que tomemos por vía oral, que lo ingiramos en una comida, si es una pequeña cantidad, pues puede tener una consecuencia relativamente pequeña. Si es una cantidad grande, la consecuencia sin duda va a ser mayor. Entonces, la cantidad influye. Y la otra es ¿qué producto estamos poniendo? ¿Cuál es el origen? Sabemos que hay algunos productos que se utilizan en los pigmentos industriales, metales pesados, aminas aromáticas, que sabemos que su inhalación en cantidades importantes está asociado, por ejemplo, a cáncer. Entonces, algunos de esos pigmentos sabemos que están en las tintas que se están utilizando para tatuar. Bueno, esto es una cosa curiosa porque en derivados del petróleo, muchas veces reutilizados, el caso más famoso es el del envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado, que se llegó a usar hasta, o sea, ha habido en Marruecos hasta el aceite que tiraban de los aviones. O sea, bueno, es que eso se ha llegado a utilizar para el consumo humano. Pero claro, imagínate eso, que produjo muertes, pero que está sujeto a todos los ácidos que de alguna manera lo trituran, pero en la piel, que es un mecanismo, digamos, casi indefenso, porque la piel es muy frágil, claro, te meten ahí un aceite de motor de un color violeta impresionante y vete tú a saber, dentro de 5 años, el gran problema, decía el doctor, es que no hay memoria médica. A la larga, es no algo sabemos, nuevo realmente. Claro. Y después estamos haciendo algo que efectivamente, ya lo ha comentado, la piel es nuestra primera barrera y es una barrera muy eficiente, pero justo en el tatuaje lo que hacemos es atravesar esa primera barrera y poner el pigmento justo en una parte interna de la piel que ya no está preparada para defenderse de una agresión externa. Entonces, claro, hemos puesto en el interior de nuestra dermis una sustancia que no sabemos qué va a ocurrir con ella. Y la dermis es la parte interna de la piel, es una parte muy importante porque está relacionada con todo nuestro sistema inmunológico, de defensa inmune, y por tanto es un órgano muy reactivo. Y sabemos que, de hecho, muchos pigmentos que ponemos en la dermis, en una autopsia, por ejemplo, los encontramos en el bazo, es decir, que nuestro organismo es capaz de llevarlo a puntos clave de nuestro sistema inmune para reconocerlo, trabajar con ello. Sí, estamos llevando un tóxico. Archivarlo, eliminarlo, tratar de depurar aquello, porque es algo que es malo para el organismo. Es por lo menos extraño. Sí. Y zonas como, por ejemplo, manos, cara, cuello, donde nos da el sol, ¿se ha analizado si el efecto de los rayos UVA pueden generar algún tipo de problema añadido? Sí, y eso es muy importante porque efectivamente muchas de estos pigmentos, muchas de estas sustancias absorben la luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta es capaz de producir cambios, de producir reacciones de oxidación, reacciones de reducción y transformar esos productos en otros, de modo que el problema se complica mucho más. Otra complicación importante, existe desde que existen la moda de los tatuajes, existe un intento en la medicina por buscar herramientas eficientes para eliminarlos sin dejar secuelas. Entonces se han desarrollado muchos láseres que hoy en día son eficaces para eliminar algunas tintas, algunos pigmentos, pero producen reacciones químicas, y en ese proceso de reacción química estamos creando nuevos componentes que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir con ellos. Es decir, que estamos aquí un poco actuando a ciegas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuáles serían los pasos deseables? En primer lugar, quizá una identificación de las tintas, que se sepa exactamente cuál es la composición de las tintas y que oficialmente que se vendan, pero que se vendan con garantías. Eso es, esa es la primera conclusión de este documento, y tenemos un antecedente, que es el de los cosméticos, que inicialmente es mucho más inocuo porque un cosmético lo ponemos en la superficie de la piel, no lo introducimos en la piel. Entonces, con los cosméticos existe algo ya desde hace muchos años en toda Europa que son lo que llamamos listas positivas, que es qué componentes sabemos positivamente que son inocuos o no son perjudiciales. O incluso beneficiosos. Exacto. Entonces, la idea es realizar una lista también de pigmentos que sean inocuos, de los que tengamos ya datos y antecedentes, y que aquellas tintas que se empleen para tatuar solamente utilicen esa lista de productos. Y cuando un fabricante quiera aportar un nuevo pigmento, aporte también documentación suficientemente seria como para decir, bueno, esto es un producto nuevo, pero tenemos datos de que si no... Es decir, que igual que ahora las instalaciones tienen que tener unas condiciones sanitarias, que el producto esté también garantizado. Pues además yo imagino ISO, ¿no? que al tatuador le da lo mismo. Tampoco creo que cambie mucho la cuestión. Sí, pero hay tanto centro y debería haber un control entonces exhaustivo. Claro, y hay un buen control. En España tenemos una buena regulación de las normas higiénico-sanitarias.
necesarias, y eso se controla bien, que no estén utilizando agujas, por ejemplo, que han utilizado en otro cliente, que se esterilice todo el material. Eso se controla, pero en cambio la composición de las tintas no. Pero se controla hasta cierto punto, doctor, porque muchas veces en la sección de belleza hablamos de sitios donde te hacen manicuras, donde no esterilizan el material con el que te están cortando cutículas, etcétera. Y teóricamente es más sencillo. Claro, no hay un inspector detrás de cada tatuador mirando lo que se ponen. Yo quería preguntarle por el clásico mito de la anestesia epidural. Dicen que las mujeres que están tatuadas en la parte baja de la espalda luego tienen problemas a la hora de ponerse esa anestesia, o personas que se han tatuado el brazo que se tengan que hacer un análisis de sangre simple. ¿Esto es real? Sí, es real, puede haberlo. Y de hecho algunos anestesistas, si es un tatuaje de estos masivos que realmente ocupa toda esa zona donde tiene que introducir la aguja, no lo hacen, se niegan. ¿Por qué? Porque realmente en ese mecanismo de introducir una aguja desde la piel hasta el canal epidural, que ya es parte de nuestro sistema nervioso central, puede arrastrar moléculas de esa tinta o de ese pigmento a una zona donde sí que puede ser realmente peligroso. Y por lo mismo, no tiene en la duda, claro. Y advierte a la paciente que no lo va a hacer porque no sabe si puede tener consecuencias ese acto, que lo hace con un interés beneficioso y lo puede transformar en un problema. Es decir, que estamos ante una situación, digamos, de limbo jurídico, pero que no sería tampoco muy difícil de arreglar, ¿no? No lo sería. Realmente, de hecho, probablemente la siguiente consecuencia a este estudio, a este documento, sea el crear esta lista positiva de pigmentos y a partir de ahí empezar a trabajar. Es cuestión de hablar con la ministra de Sanidad, a ver si lleva algo tatuado, y a partir de ahí pues preguntarle, ¿usted sabe qué tinta, señora ministra, excelentísima, ¿sabe usted qué tinta usó? No, ¿yo cómo voy a saber? Pues hay que saber. Es verdad, sí, o sea, sabemos qué crema nos podemos poner en la cara y no qué crema se pone debajo con una aguja debajo de la piel. Hombre, es que es un poco absurdo. Sí, es absurdo. Bueno, pues por lo menos hemos contado lo que pasa y vamos a ver si se enteran los que se tienen que enterar. Esperemos. Los que se tienen que tatuar, ¿verdad? O los que se quieren tatuar. Bueno, yo es que creo que el mejor tatuaje es el que no se pone, pero esto es una opinión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hacemos una parada y ya se ha estrenado The Walking Dead en Movistar Plus, Federico. Hoy versión española a las 10 de la noche. Pues yo, por supuesto, que lo tengo que ver hoy, porque no me puedo quedar en ascuas. Tengo que saber qué ha pasado. Un congreso de un partido político. Efectivamente, los Walking Dead, los walkers, los zombies andantes, pero todas las series, no solo es la única que hay en Movistar Plus, las tenemos en el catálogo de series, tenemos películas, estamos nosotros en el canal 125 todos los días, a todas horas, ahora mismo en directo, retransmitiendo en la mañana en este día de la radio, este Día Mundial de la Radio, que nosotros además ampliamos a la televisión radiada. Que somos la única cadena de radio nacional que ha nacido en la última década. Y la pionera en emitir. En emitir a la vez en radio y en televisión. Y además la última que nacerá, porque ya se acabaron, ya no habrá más cadenas de radio. Esto fue una locura que salió bien y ya, pero en fin. Pioneros, pues nos gusta. O sea, otros se quedan en el balneario, nosotros seguimos pues jugando nosotros al fútbol. Damos al botón del bueno, y ahora vamos a hablar de yoga. Sí. Claro. Empezar el día con energía gracias a OM. Ya sabes que Olga Castañeda explica esas posturas fenomenal y nosotros vamos a ver si le hacemos caso y somos capaces por lo menos de meditar 5 minutos, que no quedarnos dormidos, meditar cuando suena el despertador. Claro, imagina, bueno, en fin. Es la mañana. Es